estado de ebriedad y golpeaba a mi abuelita y mis tíos la defendían y se armaban las peleas entre ellos. Familia muy pobre, nadie de mi familia tiene estudio, yo tampoco le echo la culpa a mi abuelito porque él fue criado en la calle igual. Entonces, mis tíos nadie tiene estudio. ¿Y tu mamá? Mi mamá, bueno, ella consiguió este trabajo y de allá nos ayudaba. Habían periodos que no, habían periodos que nosotros éramos de los primos los mejores vestidos porque ella nos ayudaba. De repente teníamos para la Navidad su regalo, pero de repente no. Y ella hacía lo que más podía, sin estudios, y entonces una madre soltera, joven, entonces harto esfuerzo hizo y sacrificio para poder guiarnos y así nos pudo ayudar, por lo menos en esos tiempos, pero a pesar de esa ayuda, igual sufrimos carencias, carencias de alimentos, carencias de todas estas cosas que son indispensables para un niño, para una persona que se está desarrollando, que te escuchen, que te guíen, que te orienten, que te pongan límites, que te vayan a ver a jugar un partido de fútbol o lo que sea. Eso no lo tenía en mi familia porque mi familia no tenía la herramienta. Entonces, quizá esa valorización que yo quería tener, que quería ser, no sé, pues inconscientemente pertenecer a un grupo, a lo mejor con las amistades lo encontré, que la valorización cuando llegaba con droga o cuando llegaba con cosas robadas, el flaco Cristian, llegó con esto otro, a lo mejor esa valorización, claro, la encontré en la amistad. Por pertenecer a un grupo. Por pertenecer, por sentirse valorizado, cogido. Y como te digo, no porque mi familia no me quisiera, sino porque no tenía la herramienta, se preocupaban como que no faltara para comer, así como esos objetivos eran primordiales. Claro. Y Cristian, tú estuviste muchas veces en el Sename, entre que, bueno, algunas veces, fueron creo que 15 veces que entre que entrabas, salías. Sí. Ahora el Sename ya está un poco de moda, por decirlo así, porque ha sido muy criticado, de hecho, es uno de los principales acuerdos del presidente Piñera. ¿Cómo fue tu experiencia mientras tú estabas en el Sename? Bueno, yo relato las experiencias, lo que yo viví, que son cosas fuertes. Por ejemplo, la primera vez que entré 5 días ahí se me fugué gracias a mi hermano, que es un año menor que yo, pero había estado antes ya en el Sename, entonces él se preocupó de mí. Me ayudó a arrancarme, pero en esos 5 días que estuve vi como un homosexual masturbaba a un cabro de 13 años, el homosexual tenía 17, y estábamos todos viendo, siempre lo cuento, los Power Rangers en una tele arriba y todos sentados ahí en el suelo. Y como que todo era algo natural, y en esos 5 días vi mucha pelea también, y violencia. Me fugué y llegué a una población, al Castillo, donde me encontré con unas personas que se dieron cuenta que yo me había fugado por el buzo que traía puesto, y me acerqué a ellos y ellos me invitaron a consumir droga y hice otro tipo. Y el Sename, otro tipo de amigos. El Sename aprendí el vocabulario, la COA, aprendí a ser violento. Para mí el Sename es uno de los principales factores de tener la delincuencia que tenemos hoy. Lamentablemente, no sé en qué estaban pensando las autoridades en esos tiempos cuando crearon el Sename, que lo atendían personas que no tenían herramientas, estudios, no tenían nada. Entonces, ¿cómo resolvían los problemas entre los niños? Con violencia. Ya, ustedes dos cabros, bueno, les decíamos mucho, ya, el círculo, los 5 minutos, entonces invitaban a todos los otros niños a que hiciéramos el círculo como el ring, y los 2 niños tenían que pelear. Entonces los mismos tíos invitaban a eso, y ellos tampoco tenían herramientas, como te digo. Entonces no fue abordado profesionalmente, y creo que eso es la consecuencia de la delincuencia que tenemos hoy. O sea, yo me culturicé en el Sename con la delincuencia, porque para mí la delincuencia es un mundo, una cultura delictual. Aprendí a hablar como delincuente, el COA, andar con la pera, patear el naranjo, andar con el trineo, y puros términos que se ocupan dentro de las cárceles y del Sename. Aprendí otros tipos de delitos. Todo eso dentro del Sename. Dentro del Sename, claro, porque de repente tú conversás y, oye, no, yo me pité esto, yo robé esto otro, y lo hice de esta forma. Y ahí vais aprendiendo. O te fugáis con los mismos chiquillos y te vais para la comuna que ellos viven, por ejemplo, Quilicura. Y te vais para Quilicura y hay así otros tipos de compañeros, y te pasan pistola, puedes conseguir pistola y todo un cuento. O sea, ¿tú dirías que el Sename es un primer paso para delinquir o para convertirse después en un delincuente? Sí. Bueno, es bien repetido, pero el Sename es la escuela para mí la cárcel es la universidad donde ya te gradúas como choro.
¿Y cómo fue después cuando tú entras a la cárcel? Porque, Cristian, yo tengo entendido tú, cuando delinquiste, entraste a casa, entraste a auto. Sí. ¿Cómo fue también el proceso cuando entras a la cárcel? Porque tú has contado varias veces que dentro de la cárcel te queman el cuerpo, recibiste más de 20 puñaladas, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue el proceso ahí? Mira, entré en el fondo, cuando uno está en el Sename, igual mira hacia la cárcel. O sea, oye, tengo un tío en la cárcel, tengo que vive en la galería tanto, tengo mi papá. Bueno, yo nunca no tuve ningún forma familiar. Mis familiares no son delincuentes, sí drogadictos, sí alcohólicos, sí violentos, pero no delincuentes. Pero yo escuchaba cómo los otros niños hablaban de eso, entonces era como llegar. Entonces cuando llegué allá era como algo realizado, digámoslo así, aunque obviamente la cárcel no se la recomiendo a nadie y nadie quiere estar ahí, pero era como un sueño realizado conocer este lugar. Y claro, me di cuenta que había muchas personas que estuvieron conmigo en el Sename, muchas caras conocidas, muchos compañeros de robo, muchas caras conocidas. Entonces llegué a un ambiente que me sentía acogido. Pero obviamente era 4, 5, 10 veces más violento que el Sename, porque ya aquí entran ya otros tipos de peleas, que apuñaladas, guerras campales, guerras entre bandas rivales donde te tiran bombas molotov, lanzazos, palos, piedras, y como tú decís, yo salí con más de 20 puñaladas de ese lugar, 30% quemado. Producto de todo eso que se vive ahí, y las peleas muchas veces se arman por cosas muy básicas, por ejemplo, por una banca para poder recibir a tu familia. Hay tan pocas bancas para recibir a tu familia, espero que eso se haya resuelto, que tenés que pelear por una banca porque obviamente tú querés, si tu familia viene caminando y hace la fila afuera, querés recibirla en un asiento, por eso tenés que pelear por un camaro son dos palos que se ponen en la muralla y cuelgan sábanas en ese lugar donde arman un cuadrado, un rectángulo, meten un colchón y ahí hacen la visita conyugal, y el camaro puede llegar hasta acá y aquí mismo tú estés con una banca conversando con tu mamá y adentro están teniendo relaciones sexuales. Entonces es un mundo súper violento. Yo fui torturado también por la PDI a los 15 años porque me pusieron la corriente, claramente por un robo que yo había hecho, pero a los 15 años que te ponga la corriente... para confesar. Claro, para confesar, porque el compañero de robo que yo andaba se había arrancado, no lo pillaron, entonces por eso me ponían la corriente para que yo dijera, pero hay normas dentro de la cultura delictual, y una de las normas y reglas es no sapear, digámoslo así, no acusar a tu compañero, aunque te estén maquineando, aunque te estén torturando, no podís delatar a tu compañero. Entonces tuve que aguantar todo eso. Por regla, o si no ya no hubiera sido choro. Entonces son muchas cosas las que yo viví que me moldearon para llegar a ser la persona que fui dentro de la cárcel. Yo fui líder dentro de la cárcel, donde había 500 personas, yo era el que más registraba las fichas máximas, como se dice ahí. Entonces fui moldeado y fui acomodado con toda esta cultura delictual, aprendiéndola en el Sename, y la potencié en la cárcel de adultos. Y Cristian, llama la atención porque tuviste un cambio gigante, entonces, ¿qué hace clic o dónde surge el cambio que te hace convertirte en la persona que eres hoy día? Bueno, yo hice 10 años en la cárcel, primero 7, fui en libertad, traté de buscar trabajo, traté de limpiar antecedentes, me di cuenta que los antecedentes no me permitían trabajar, entonces empecé a hacer ese trámite y volví a la cárcel de nuevo porque no pude, después de 1 año, 2 años, no pude conseguir trabajo. Y después de haber caído preso, hace 3 años más, conocí al cura, al padre Nicolás Vial, donde él fue la única persona, digámoslo así, en todo este paso, que me miró a los ojos, me dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué consumes droga? En ninguna institución, o sea, yo fui torturado por Carabineros, institución, fui torturado por la PDI, institución, por el Sename, recién te acabo de contar lo que viví en la penitenciaría. Pasáis al juzgado, al juez, y el juez todo lo que digáis puede ser utilizado en tu contra, o sea, y cuando esta persona creyó en mí y hubo un cambio, ese fue uno de los hechos que pasó. Salí en libertad, lo busqué al padre, empecé a buscar, pero yo dentro de la cárcel probé la droga que nunca había probado, por ejemplo el crack, por ejemplo me inyecté a la avena, pasta base seguí consumiendo, marihuana y todo, entonces ni siquiera me sirvió para desintoxicarme, y cuando yo llego a donde el padre,
me consiguieron un trabajo y claro, conocí a mi mujer, salí, me enamoré, todo, y empecé a trabajar yo y ahí mismo empiezo, bueno, pasaron varias situaciones también dentro de este trabajo, pero al año recaigo yo en la fiesta de este supermercado, era un supermercado, hicieron una fiesta como de aniversario y ahí con un par de tragos en el cuerpo me meto al baño y estaban jalando cocaína y empiezo yo a jalar y empiezo a recaer de nuevo. Nace mi hija y yo empiezo a fumar, a consumir. Y un episodio que me pasó con mi hija, que cuando me estaba pegando un pipazo de pasta base, me estaba drogando, siento que ella recién tenía 1 año y tanto, me abraza las piernas. Entonces al abrazarme las piernas yo la miro y ella me mira para arriba así como diciendo, ¿qué estáis haciendo? O sea, y yo en ese momento me arrodillo y le pido a Dios que me ayudara a salir adelante, que la droga no me permitía cambiar. Ya había dejado de delinquir, pero estaba consumiendo droga, nunca había hecho un proceso, un tratamiento. Entonces ahí llorando, ahí mi hija llorando al lado mío porque estaba llorando yo, ¿cómo se llama? Me acuerdo del padre nuevamente, que obviamente pensaba yo que iba a estar enojado por todo lo que yo había fallado, porque me había conseguido este trabajo y yo fallé en el fondo después. Aunque en el año que estuve bien salí dos veces mejor del supermercado, mejor trabajador, en el año que estuve bien, pero los últimos 6 meses fueron... Y esos hechos provocaron en mí este cambio. Y yo hablé con el padre y que pasó otro hecho más, cuando fui a ver, cuando vi al padre en esta oración, lo fui a buscar a la casa, dispuesto a que me retara y que me zamorreara quizás, pero todo lo contrario. Me abrió la puerta, me acogió, me sonrió y me abrazó, me dio para comer, para dormir, de vestirme, todo. Y el domingo me invita a la misa, pues yo llegué un día viernes. Y el domingo me invita a la misa y justo en misa toca la palabra el hijo pródigo. Y yo obviamente me sentí ese hijo que le habían dado la herencia y que se había farreado todo lo que le habían dado, las oportunidades que me habían dado a mí, y que había vuelto todo sucio, como llegué yo, llegué todo sucio, todo y que había comido hasta comida de chancho. Así que obviamente ahí lloré todo el rato y cuando termina la misa le digo, padre, quiero cambiarme, quiero rehabilitarme, necesito la droga, es el problema que tengo. Y ahí me voy a internar a un centro de rehabilitación el año 2010. Y ahí logro aparecer de nuevo el Cristian Briones, no el flaco Cristian, sino el Cristian Briones, donde me empecé a descubrir como persona, no sé, pues mis cualidades como iniciativa, liderazgo, porque me hice cargo de un vivero y al poco tiempo yo era el que la llevaba en el vivero, y trabajador, entonces inteligente, todas esas cosas. Y dije, yo voy a terminar mi 4º medio, porque había llegado hasta 8º. Y ahí, claro, pues, salgo de este centro después del año y me voy a Paternidad a buscar trabajo porque seguía con antecedentes y no había trabajo y me dice el padre, quédate trabajando acá, haciendo aseo. Y ahí empecé yo a hacer una carrera, empecé a sacar a mi cuarto, seguía haciendo aseo, pero después empecé a hacer charlas, entonces dentro de las charlas me agarró un Ceremi de educación en ese tiempo, Alan Wilkin, y le pido una beca. Entonces él me ayuda con una beca y ahí empiezo a sacar la carrera técnica. Me hice cargo de un taller dentro de la cárcel, a la final, después me terminé haciendo cargo de un taller dentro de la cárcel, ese taller lo puse en 2 cárceles más y así fue creciendo un taller de confección de rosario. Y así fueron, esos hechos fueron los que marcaron la diferencia, la oportunidad, mi familia. Siempre todos tenemos una persona significativa, así que todos podemos cambiar. ¿Y qué crees que es lo que se necesita y lo que es clave para que una persona cambie? Y sobre todo, para que un niño que puede tener 10 años y que está ahora en la misma situación que estabas tú hace unos años atrás, tiene que hacer para poder salir adelante, para definitivamente salir adelante, quizás para evitar las situaciones que tú tuviste que pasar y vivir, y poder, no sé, hacer una vida normal, sin delinquir y salir adelante. Bueno, yo creo que esas son muchas situaciones las que tienen que pasar para que vamos combatiendo de verdad la delincuencia, porque hasta el momento hemos combatido los delitos nomás, que no es lo mismo. Creo que para prevenir el colegio es clave, que identifiquen a ese niño inquieto, que es el niño problema. Ese es el niño que tiene la más posibilidad de llegar después al Sename, porque si es un niño problema tiene una problemática en su familia, entonces ahí tienen que haber profesionales que se vayan a la familia a ver qué está pasando realmente y que le exijan a la familia. Ese es un paso para prevenir. El otro paso es las oportunidades de las personas que salen de la cárcel. Es bien masoquista incluso
y tan vengativo de decir, no, esta persona robó, cayó a la cárcel y lo tenemos con antecedentes marcados, no le damos nunca más una oportunidad. ¿Qué estamos obligando? A que esa persona siga robando, incluso que me pueda robar a mí, que yo le estoy cerrando la puerta. ¿Somos así de tan masoquistas? Entonces, la oportunidad es la clave, es la desculturización de la delincuencia, la inserción, no la reinserción, que no es lo mismo. Yo vivía en un mundo de cename, droga, cárcel, delincuencia. Me inserto en la sociedad, saco carnet, trabajo, estudio, me relaciono, voy al hospital, hago esto, otro, me inserto en la sociedad. Cambio mi forma de hablar, no es lo mismo alguien que estuvo, alguien que nunca ha estado. Entonces, eso es lo que pienso yo y creo que esa es la forma de cambiar este tema de la delincuencia, los niños, el cename y todo eso. ¿Y qué es lo que falta? ¿Cómo cambiar la vida de un niño? ¿Cómo tocar a una persona para que cambie? Porque tú siempre dices, o sea, uno no nace delincuente, no están en el ADN. O sea, faltan oportunidades. ¿Por dónde pasan las oportunidades? ¿Qué se puede hacer al respecto? Obviamente, como te digo, lo del colegio y que las instituciones traten a los niños y a las personas como personas, no como números. Cuando el padre me escuchó, cuando el padre me miró, yo hice clic. ¿Por qué no los miramos a los otros? ¿Por qué en vez del juez de decir, oye, déjame hablar, ¿por qué está pasando? Hay muchas personas que llegan por esto por droga, consumen droga, y yo empecé consumiendo pasta base y de ahí me empecé a robar. O sea, con cualquier miedo robando un espejo de micro, para fumar un papelillo de pasta base. ¿Quién sabe quién nace sabiendo robar? Entonces, si que miramos también a la droga, a la adicción como enfermedad, también tenemos que, ahí hay mucho que hacer también. Entonces, hay hartas cosas que tenemos que hacer como sociedad y para dejar un mejor futuro a nuestros hijos. Y estamos inventando rejas, cárceles y nos encerramos nosotros y eso no provoca nada, no provoca que baje la delincuencia, peor aún, hace los delitos más violentos. El mejor ejemplo es los robos de auto, el portonazo. Yo cuando era delincuente robaba el auto chapeando la llave con una ganzúa o quebraba el vidrio con una bujía sin que nadie me viera en la noche, conectaba los cables y me llevaba el auto, si es que lo necesitaba, me llevaba el auto. La seguridad inventó la llave, que sin esa llave no parte el auto, o la huella, si la huella no parte, o podéis conectar los cables, pero el cortacorriente te lo corta más allá el auto y se dice, Entonces, ¿qué pasa? Se transformaron en portonazos. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que si no está la llave no va a servir nada, entonces te tiene que quitar la llave. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que la seguridad, que llevamos 40 años invirtiendo en seguridad, 30 años, está provocando esta delincuencia que tenemos ahora. Faltan oportunidades para cambiar vidas. Esa es la clave. Y Cristian, cuéntanos un poco de lo que hace la Fundación Dimas. ¿Qué es Dimas? ¿Qué busca? ¿Cuál es su objetivo principal? Bueno, Dimas, obviamente, y esto siempre digo, no es por Luis Dimas, Dimas es por el buen ladrón que murió con Cristo. Entonces, el que se arrepintió ahí, que fue el primero que entró al reino de los cielos, un ladrón, por eso se llama Dimas. Y Fundación Dimas quiere buscar esa oportunidad, entregar esa oportunidad, una oportunidad real, donde nosotros estamos pidiendo a las autoridades de gendarmería y a las autoridades de gobierno, que en el fondo, y lo digo, están trabajando harto, sobre todo la autoridad de gobierno, con el tema de dar oportunidades, de la inserción y todo, y los felicito por ese aspecto. Pero nosotros estamos buscando un espacio dentro de la cárcel que nos facilite gendarmería para trabajar con un espacio católico, donde la religión cambia contexto dentro de la cárcel. Existen los evangélicos y dentro de un pabellón evangélico no hay peleas, no hay estoques, no hay droga. Y eso es lo que queremos lograr. Con un pabellón católico igual religioso, no va a haber estoques, no va a haber pelea, no va a haber droga. Trabajar ahí nosotros, ahí con ellos, con el taller, habilidades blandas y todo. Luego visitar a la familia, obviamente trabajar con la familia, unirla a esto y después insertarlo en una empresa que queremos hacer, que van a trabajar solo personas con antecedentes. O sea, una persona que no tenga antecedentes no puede trabajar acá. Y va a ser la continuidad de este proceso. Dentro de la cárcel salen acá esta distribuidora, pero esta distribuidora no va a ser un trabajo estable, porque si no podríamos recibir a 10 personas que trabajarán y no podemos recibir a nadie más. No, esto va a ser una distribuidora tipo escuela, donde van a trabajar pero van a aprender a ser responsables, a trabajar en equipo, a hablar de mejor forma, a cumplir las metas,
Ser líderes también. ¿Ah? A ser líderes. A ser líderes positivos y ocupar toda su experiencia y todo lo que nosotros les vamos a enseñar para que después se inserten en una empresa externa donde queremos que lo reciban y comprometer a estas personas, a los empresarios también a que puedan... ¿Y qué es lo que necesitas para la fundación? ¿Qué es lo que necesitas para que quizás la gente que está escuchando la entrevista pueda aportar o dónde tiene que meterse para saber de Mira, Dimas? nosotros somos una fundación bien nueva, pero hemos avanzado un montón. Toda organización y los fondos que existen te piden un año de antigüedad. Nosotros todavía no tenemos ese año, por ende no podemos postular a ningún fondo. Entonces yo llevo 8 meses sin sueldo y trabajando y me tengo que pasar la micro y me tengo que pasar el metro para llegar a la reunión y a todo. Y creo que igual es injusto que uno esté trabajando para la sociedad. Pero las reglas son esas, pues tenéis que tener el año. Ya teniendo el año nosotros podemos cumplir, así que no sé, pues quiero invitar a la gente a que nos pueda ayudar colaborándolos mensualmente, haciéndose socio, dando unas lucas mensuales, porque además tengo 4 voluntarias que trabajan 4 meses con nosotros y también están en la misma situación. Entonces, invitarla a que se sumen y tengo una cuenta corriente del Banco Vice acá que la voy a dar por si es que... Entonces, 15-01324-9 Fundación Dimas, que en el fondo nos sale, la razón social es Fundación de Beneficencia Pública de Rehabilitación y Reinserción Sociolaboral. Eso es lo que va a salir, el Fundación Dimas, el nombre de fantasía. Eso, y métanse también a www.fundaciondimas.cl o también tenemos una tienda online que nos están vendiendo unos productos que estamos haciendo nosotros dentro de la cárcel de Colina 2, que son rosarios y también billeteras, carteras, morrales, cinturones, cosas de cuero, y pueden meterse en www.panem.cl. Así que ahí hay 2 opciones para poder ayudar comprando nuestros productos también, que ahora se viene la Navidad, de repente una billetera o cualquier regalito con sentido social es doblemente más valorado. Perfecto. Así que un llamado a la gente entonces. Sí, porque en el fondo estamos ayudando a mejorar la sociedad y necesitamos este impulso, que son unos meses nomás, porque estoy seguro que después nos va a ir mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias, Cristian, por estar acá y haber conversado hoy día con nosotros. Muchas gracias por invitarme y aquí estaré cuando me necesiten. Bueno, recuerden seguirnos a través de las redes sociales y también comentar esta entrevista. Muchas gracias.